Ojo, no solamente pasa que la mamá se quiere comer al nene, también el nene se quiere comer a la mamá muchas veces, ¿eh? Y de hecho muchas veces se la come. ¿Viste esas veces que es ese amigo o esa amiga que tenías con el cual o con la cual podías conversar de los temas que quisieras, de fútbol, de política, de cine, de literatura, hasta que fue mamá? Y a partir de que fue mamá, de lo único que podés hablar es si la criatura caga Chirle, caga espeso, si usa pañales Haggis o Johnson o cuáles son mejores. O sea, la criatura se fagocitó a la mamá. Es necesario entonces que aparezca justamente el falo paterno para impedir esa fagocitación. Esto quiere decir que la mujer que soltera, que porque lo decidió, porque las circunstancias se dieron o por lo que corno fuera, es mamá ella sola, no puede, no puede ser mamá y papá al mismo tiempo. No quiere decir eso. No quiere decir eso. De hecho, puede plantear las dos cosas, y esto nos lleva a retomar aquella distinción que habíamos hecho recién entre goce y deseo. Cuando se dio el debate por el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Facultad de Derecho, para mí yo creo que fue una jornada entera de debates muy serios, muy serios. No es por nada, pero realmente creo que fueron mucho más serios los debates que se dieron en la Facu de Derecho de la UBA que los que se dieron en el Parlamento, entre otras cosas porque uno notaba, fue todo un día donde uno notaba realmente la complejidad del tema, más allá de que todos los intervinientes tenían una posición tomada y se fueron teniendo la misma posición, pero lo que vos podías ver era lo absurdo de pensar que los del otro lado estaban en contra de la vida de quien fuera. Unos, ¿se acuerdan? Los que estaban de adentro de la Cámara de Diputados o de Senadores, había muchos, no todos ni todas, pero sí hubo muchos legisladores que le espetaban a los del otro lado o ser asesinos de el nene que estaba por nacer o ser asesinos de las mujeres que morían en los hospitales. Y cuando dentro de la Facultad de Derecho a nadie se le ocurrió pensar que el otro era un asesino, sino se trabajó con muy buen nivel esto. Y me acuerdo de un debate entre un abogado y un psicoanalista, eh, donde el abogado lo que planteó era cómo había jurisprudencia de cámara que señalaba que era un agravante para el delito de cuando un secuestrador en la época de la dictadura había torturado a una mujer embarazada. El hecho de que estaba embarazada era un agravante, lo cual indicaba que ya había vida ahí. Y el psicoanalista le dice, ojo, porque lo que constituye que ahí haya una vida es el deseo de ser madre. ¿Se entiende esto? Ahí hay un tema bien interesante, y la discusión que sobrevino fue una discusión realmente donde vos veías la complejidad de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que constituye? Es nada más que la biología, es el deseo. No me voy a meter acá con esto, pero quédate con el deseo de ser madre. ¿Qué implica el deseo de ser madre? Así como el goce materno implica me quiero comer a mi hijo, me quiero comer a mi hija para que sea siempre chiquito, para que sea siempre mío, para que esté llenando mi falta, el deseo implica querer sentir el placer de ver cómo tu hijo o tu hija se realiza, cómo es alguien libre, feliz, y cómo se realiza haciendo su propia vida. No el plan que vos le ofreciste y vos estableciste. Vos querías que tu hijo vaya a la universidad, estudie, bueno, no, resulta que él o ella no quieren hacer otra cosa. Y lo lindo es decir, bueno, está bien, yo te voy a apoyar y te realizas porque el deseo, ¿no?, materno implica darle todos los instrumentos para que apenas llegue a ser adulto pueda volar.
No quedarse siempre dentro del nido, ni menos aún siendo siempre un pollito. ¿Se entiende la lógica? La diferencia que hay entre goce y deseo. El goce materno es te quiero comer, es el cocodrilo. El deseo materno implica sé feliz, hace tu vida, desea, si querés, desea tu propio deseo, ¿no? Ya se acuerdan que hablamos de esto y vamos a volver sobre esa imposibilidad de desear el propio deseo, pero para decirlo fácil y fuerte. Bien, el caso es que, ¿qué es lo que ocurre cuando ese falo no está, ya sea porque no se lo autoimpone la persona, porque falta, por lo que corno sea? Bueno, eh, ahí lo que tenés es precisamente la persona que no tiene ningún límite, que no tiene ningún límite, ninguna prohibición. En inglés se dice de una forma muy gráfica esto, es el motherfucker. ¿Por qué? Porque justamente la prohibición más absoluta, la prohibición más universal, es la prohibición de yacer con la propia madre. Cuando nosotros hoy, 2600 años después de compuesta la tragedia de Edipo, vemos que Edipo se entera de que Yocasta es su madre, y es terrible, incluso cuando tiene el diálogo con Tiresias y él le va diciendo a Tiresias, bueno, pero averiguá, decime qué es lo que me estás ocultando, te vienen ganas de decirle, no preguntes. Es terrible lo que... ¿Por qué? ¿Por qué es tan terrible esto? Porque precisamente es la prohibición más absoluta. Mucho más absoluta que la del padre con la hija, etc. Esa es la prohibición. Nosotros tenemos la expresión hijo de puta o hija de puta. ¿Por qué? Porque la puta es la que se acuesta con todos, incluso con su propio hijo. Y porque también es la forma de decirle a la persona, pensá a tu madre en función de relación sexual y demás. O sea, es repugnante. No hay forma de que no se nos revuelvan las tripas ante esto. ¿Se entiende? Es decir, la falta de límite es esto. Vamos a ver, ya como les decía, esto da para muchísimo, para muchísimo. Pero por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar acá. Solamente comentarles una cosa. Vean qué interesante una lectura que podemos hacer de la mitología romana. ¿Se acuerdan de Rómulo y Remo, del mito de Rómulo y Remo? Rómulo y Remo eran la mamá de Rómulo y Remo, Rea Silva, era la hermana de Númenor, de un rey de allá del Lacio. Viene un usurpador, mata al rey, mata a todos los hermanos del rey para que no tenga descendencia, que son la única que deja viva a esa Rea Silva y anda a saber por qué la dejó viva, pero bueno, la dejó viva y para que no tenga descendencia la pone como vestal en el templo de Marte. Y resulta que pasa por ahí Marte. A Marte le gusta mucho Rea Silva, tiene sexo con ella, Rea Silva queda embarazada y nacen dos nenitos, Rómulo y Remo. Para que el usurpador no los mate, entonces los mete dentro de un canastito. Cualquier similitud con otro mito del Mediterráneo sí, bien, lo mete en un canastito. En una vuelta, en un recodo del río, queda el canastito ahí, viene una loba, la loba los cría, los alimenta. Loba, como ya sabemos desde las primeras interpretaciones allá en la Grecia, en la Roma clásica, loba se dice lupa, lupa también se llamaban las prostitutas, lupa. De ahí viene, por ejemplo, la palabra lupanar, ¿no? Entonces, la loba, la lupa, es la que los quería decir. Rómulo y Remo son dos hijos de loba, son dos hijos de puta. Rómulo, en un momento dado, toma un arado, como ya son grandes, toma el arado y establece el límite con el arado. El arado es un símbolo fálico, pero por definición, digamos, en todas las culturas agrarias, el falo es lo que penetra en la tierra, arma un tajo en la tierra donde se pone la semen, simiente, la semilla para que crezca. Es obvio el simbolismo del arado.
Entonces él establece además el 4. El 4 para las culturas mediterráneas es el límite, porque es adelante, atrás, un costado y a otro, norte, sur, este, oeste, ¿no? Mientras que el 3 es el número de lo ilimitado, porque justamente es la tercera dimensión, arriba, abajo. Por eso las pitonizas, por ejemplo, tenían sillas de 3 patas, ¿no? Por eso 4 más 3, 7 o 4 por 3, 12 son números perfectos para las culturas mediterráneas, mientras que para otras culturas como las orientales, en general, tanto en muchos lugares de China como de la India, pasa que el número perfecto es el 6, porque es adelante, atrás, un costado, otro, arriba y abajo, porque en general la filosofía oriental no distingue entre el cielo y la tierra, sino que lo ve más armónicamente y en conjunto. Bueno, esto no tiene nada que ver con el curso, pero me pareció que era interesante compartirlo con vos, así que por eso te lo cuento. El caso es que Rómulo establece el límite, el 4, y viene Remo y viola ese límite, y entonces Rómulo lo mata a Remo, ¿sí? Eh, es decir, le dice, yo soy más hijo de puta todavía, yo te mato. Y, eh, y entonces funda Roma. Después vamos a ver, cuando hablemos de fraternidad, todo el simbolismo que esto tiene en términos de pensar frater, hermano, hermano que se matan, por qué tenemos casos de fraternidad en el inicio y no de sororidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo que quiero señalar es otra cosa. Fíjate cómo podemos pensar, vos sabés que el mito tiene eso, da para todos. O sea, la interpretación que voy a hacer ahora no es ni la única, ni la mejor, ni nada por el estilo. Pero eso es lo bueno del mito, que nos permite repensar e interpretar. Fíjate a Rómulo como contrafigura exacta de Jesucristo. Rómulo es hijo de Marte. Marte era un dios cuyo nombre es tan importante que da nombre al primero de los meses del calendario romano, Mars. Pues justamente en marzo era cuando empezaban las campañas militares, porque había terminado el invierno, pero era Mars cuando empezaba, es decir, un nombre muy importante. Y padre totalmente abandónico e irresponsable. Pasó, dejó su simiente y se fue y desapareció. La verdadera madre de Rómulo y Remo es una hija de puta, es una puta, perdón. O sea que Rómulo es hijo de un padre con un nombre muy importante e hijo de puta. En cambio Jesucristo es exactamente una figura especular, pero totalmente invertida, ¿no? El padre de Jesús es un Dios cuyo nombre no conocemos, pero su función paterna es tan importante que lo llamamos el Padre. Es hijo del Padre, y mientras que Rómulo es hijo de puta, Jesús es hijo de virgen. ¿Se entiende? Rómulo es el que mata a su hermano para establecer el límite y la ley de la exterioridad. Jesús es el que muere por sus hermanos para ir más allá de todo límite, para establecer justamente la ley que es imposible como tal, que es la ley del amor. En el caso de Rómulo es el hijo de el nombre fuerte pero abandónico e hijo de puta que mata a su hermano para establecer la ley exterior, ese límite hecho con el arado. Jesús es el hijo del Padre e hijo de Virgen que muere por sus hermanos para establecer la ley de la interioridad, derogando todo límite. Bueno, la próxima continuamos con otro tema. Que la pases muy bien. Chao.